Hola familia, un saludo para todos. Qué rico poderlos acompañar en el devocional del día de hoy, en estos 3 días de ayuno del mes de julio. Y bueno, hoy quería compartir con ustedes un poco de lo que Dios me ha venido hablando, de lo que hemos venido conversando, mi esposo y yo con algunos de ustedes en las pastorales y lo que vemos. Es necesario, por supuesto, ahondar. Con los jóvenes en el mes de mayo, en el mes de junio, estuvimos trabajando un poco el tema de la honra al padre y a la madre, aquello pues que siempre hacemos, porque mayo es donde celebramos el Día de las Madres, en junio celebramos el Día del Padre, y por supuesto en la Biblia es muy claro que una vida de bendición está ligada directamente a la honra a padre y madre, y por eso es importante ahondar en esto. Pero resulta que ese principio de bendición, que es una instrucción, pero también es una promesa, pues no solamente es para los niños y los jóvenes, también es para nosotros los adultos. ¿Y cómo vivirlo? ¿Cómo vivirlo a esta edad? Bueno, quiero hablarles de eso un poco. Y quisiera arrancar recordándoles este texto en el libro de Mateo. Les voy a leer en el capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a padre, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, ¿qué nos está diciendo este pasaje, familia? Este pasaje nos está enseñando muchas cosas, pero quisiera resaltar que es Jesús hablándole a un grupo de adultos, y palabras más, palabras menos les está diciendo: ustedes están haciendo los locos con la ayuda a su padre y a su madre. Están diciendo que porque aportan a la iglesia, que porque ayudan a otros, pues no pueden cuidar a sus padres. Y por supuesto, la Biblia, aquí Jesús nos está diciendo: no, señores, ambas cosas se tienen que hacer, ambos principios están en la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros escogemos selectivamente lo que queremos obedecer de la Biblia. Bueno, a ellos les pasaba lo mismo, a este grupo de adultos, pero con respecto a la honra a su padre y a su madre. Y quisiera también llamar la atención de este pasaje, cómo el Señor expresa que parte de lo que es la honra a Dios es la honra al padre y a la madre. Cuando yo estoy honrando a mi padre y a mi madre, no solamente el niño, el joven, sino usted también como adulto está honrando a Dios, y eso acarrea, por supuesto, una vida de bendición. Mi esposo y yo hablábamos que cuando vamos a Israel siempre nos llama poderosísimamente la atención cómo ellos son una cultura que honra mucho los ancianos, son una cultura que honra mucho sus ancestros, y por supuesto también parte de eso es la bendición de ellos como nación. Indudablemente son una nación bendita, independiente de lo que hoy están viviendo. Pues no podemos dejar de decir que Israel en 76 años se ha convertido en una potencia
en ciencia, en tecnología, en agricultura, en comunicaciones, en inteligencia militar, en muchas áreas que no lo somos países que somos muchísimo más antiguos que Israel. Pero si hay algo que trae bendición al pueblo judío es su honra a los padres, su honra a los adultos. Entonces, por supuesto, a los muchachos les recordamos Éxodo 10:12, honra a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue, dice Éxodo 10:12. Les enseñamos Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y por eso, pues yo personalmente a las chicas les insisto mucho, pues lo peor que usted puede hacer cuando está brava con su pareja es hablarle mal a sus hijos, de su esposo, de su padre, porque nos estamos metiendo en terrenos muy peligrosos, porque cuando un hijo no aprende a honrar a padre y madre, sino que botamos, ¿cierto?, todo el agua sucia a ellos, pues los que se perjudican son ellos. Pero claro, a ellos les hablamos la importancia de la obediencia, ¿cierto? Que obedecer es estar dispuesto a confiar en nuestros padres porque nos aman, porque quieren lo mejor para nosotros. Les enseñamos 3 elementos importantes de la obediencia para que ustedes sepan: tener buena actitud, entender que aunque hay cosas que no me gustan hacer y que son difíciles hacer, pero que hay que tener buena actitud, ¿sí? Y pues hablábamos, por supuesto, de Jesucristo, que para Él no fue fácil ir a la cruz, pero Él no fue a regañadientes ni con una mala actitud, Él fue con amor, aunque era difícil hacerlo. Hablamos que otro elemento de la obediencia es hacerlo de manera pronta, ¿sí? No se trata de obedecer cuando yo quiero, sino cuando me instruyen inmediatamente. Y tercero, de manera completa. ¿Sí? Uno no obedece a medias, uno es obediente o desobediente, uno no es selectivo con lo que obedece. Y por supuesto también les hablábamos a los muchachos que es válido desobedecer a nuestros padres cuando nos están pidiendo algo que va en contravía de la palabra de Dios, como lo hizo Jonatán. Estudiábamos un poco en 1 Samuel 19:1, cuando Saúl le ordena a Jonatán matar a David. Y por supuesto Jonatán no lo hace porque él entiende que ese no es el plan de Dios, que el plan de Dios es que David reine y no su padre. Y aunque él salía perjudicado porque él era el que iba a heredar el reino como hijo, y aunque su padre se lo estaba pidiendo, él decidió desobedecer a su padre por obedecer a Dios. Por supuesto, eso también es importante. Y si bien es cierto, usted hoy es un adulto, y yo no le puedo decir obedezca a su papá y a su mamá porque usted ya no está en esa etapa de la vida. Es importante para mí decírselo para que los que tienen hijos pues refuercen estos conceptos al interior de sus hogares, pero también para que meditemos en lo importante que es nosotros no dejar de lado el tema de la honra por el hecho de ser adultos, ¿sí? Cuando nuestros padres nos dan una instrucción y nosotros ya somos adultos, pues qué importante es escuchar ese consejo con respeto. Si mi padre y mi madre tienen la razón y su consejo va en la vía de la Biblia, pues por supuesto, absolutamente válido. Pero si mi padre o mi madre me están instruyendo en contravía de la Biblia, no quiere decir que usted los va a regañar o los va a maltratar. Simplemente usted va a aprender como adulto a entender que parte de la honra es decirle: papá, mamá, gracias por tu consejo, gracias por interesarte, voy a pensarlo. Y ya pues usted, por supuesto, toma cartas en el asunto y más bien decide más adelante sentarse con su padre, con su madre y edificarlo a la luz de la Biblia, porque usted no siguió su consejo. Pero no se trata de regañar, sino de edificar. Y por eso quisiera
brevemente decirles a ustedes como adultos qué significa honrar a padre y madre para que usted no se pierda una vida de bendición. Como les decía, respetar con las palabras que usamos, el tono que usamos, los gestos que usamos, porque por viejos que estemos, pues nuestros gestos también pueden llegar a ser groseros y eso es deshonroso, ¿verdad? Las miradas, es válido expresar lo que pensamos y lo que sentimos, pero de una manera respetuosa. Y su papá y su mamá ya no está para que usted los regañe o para que usted los termine de educar, pero sí los puede usted edificar, como le decía Pablo a Timoteo, ¿sí? Cuando Pablo le decía a Timoteo, trata a tus discípulos mayores, siendo él un joven, trátalo como a tus padres, con respeto, con honra. Eso era lo que quería decirle Pablo a Timoteo. ¿Qué más es honrar? Admirar sus pequeñas y grandes acciones. Para los padres, aunque ya sean adultos mayores, es muy importante. Es muy importante sentirse admirados por sus hijos de alguna manera. Reconocer lo poco o lo mucho que hacen, así sea una comidita, reconozcamos sus esfuerzos, valorar su trabajo por nosotros. Qué bueno que en la medida que van pasando los años usted le pueda decir permanentemente, ¿sabes qué? En estos días yo llamé a mi mamá por algo que me sucedió en casa. Yo le decía, mamá, quiero pedirte perdón porque hoy miro atrás y digo, no, yo sí fui terrible en esto, me tuviste mucha paciencia, te hice pasar momentos como muy malucos, ¿sí? Pero gracias por haber sido paciente, por haberme enseñado en esta área de mi vida. Aprendamos a mirar atrás, no para regañar, no, cuando usted ya es un adulto y quizá puede mirar el pasado y puede ver los errores de sus padres, pero honrar no es eso, no tiene sentido nosotros revolver el pasado para reclamar, para regañar, para maltratar verbalmente. No, ya nuestra tarea es mirar el pasado para bendecir, para hablarles bien, para hacerlos sentir bien. Ya pronto quizá, pues no lo sabemos, pero lo que uno espera es que los padres de uno se vayan primero y luego uno. No siempre es así, pero lo lógico es que pronto no los vamos a tener, algunos más rápido que otros, pero qué lindo que el día que ellos partan, usted se quede con esos buenos momentos de los que usted llenó a sus padres, palabras de afirmación. Por supuesto, honrar es cuidarlos cuando ellos están enfermos, cuando necesitan ayuda. Visitarlos, llamarlos, escribirles, darles un regalo de cumpleaños, de Navidad, expresar afecto con palabras, con abrazos. No es que ya estoy muy grande, no es que nunca le di un abrazo, no importa, es bíblico dar abrazos, es bíblico decir te amo, es bíblico dar regalos. Los padres necesitan muchísimo amor de nosotros los hijos adultos, y yo quiero animarles como nuestros discípulos que amamos y queremos que hereden bendición. No deje de hacerlo, no se acostumbre ni se permita tener relaciones secas, relaciones áridas con su padre, con su madre, si todavía tiene el privilegio de tenerlos vivos. Pensemos que cuando nosotros hablamos de la honra, pues nosotros no estamos hablando de que ellos merecen esto porque lo hicieron, ¿no? Quizá algunos de ellos
no hicieron las cosas bien. La honra viene del valor que Dios les dio en nuestra vida, ¿sí? No de lo que ellos hacen, sino de lo que Dios hizo de ellos, nuestros padres. Nosotros honramos una decisión divina de que ellos fueran nuestros padres. Y qué bonito que usted pueda entender eso. Yo quisiera recordarles aquí también algo muy importante de lo que es honrar a padre y madre. Dice 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aquí la Biblia nos está hablando de la viuda y no quiere decir pues que si su papá o su mamá no son viudos, pues no lo vamos a aplicar, ¿no? Pero aquí la Biblia sí nos está diciendo que cuando nuestros padres no se pueden valer por sí mismos, pues es responsabilidad de los hijos y de los nietos cuidarlos. Y aquí quiero invitarle, habiendo pasado, culminado este mes de mayo, de junio, pedirles a ustedes como adultos que nos ayuden a reforzar las lecciones que les hemos dado a sus hijos. Uno siendo ejemplo, que sus hijos los vean a ustedes honrando a sus padres, aún ustedes siendo adultos, pero que también ustedes entiendan que siendo un adulto, honrar a nuestro padre, a nuestra madre, es acercar los nietos a ellos. A veces de pronto es complejo porque han crecido lejos o han crecido con una diferente lengua, o pues nuestros abuelos no manejan quizás los sistemas de comunicación, los juegos que manejan los nietos, pero tenemos que seguir buscando formas de que los nietos conecten con los abuelos. En Génesis 48 estudiábamos en estos días con la célula madre un pasaje muy bello, nos compartía mi esposo, en Génesis 48 del 1 al 5, como José, una de las grandes conquistas de José, no solamente fue la economía de Egipto. Hemos hablado antes que una de las grandes conquistas de José fue el corazón de su esposa para recibir su legado, sino también el corazón de sus hijos para abrazar no el legado egipcio, sino el legado que Dios les había dado como pueblo hebreo. Y dice Génesis 48 del 1 al 5, y sucedió que después de estas cosas le dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, que por esta época ya estaban grandes, se calcula unos 20 años más o menos, cuando se le avisó a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José ha venido a ti. Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Entonces Jacob dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Bueno, este pasaje tiene muchas connotaciones, pero aquí que quisiéramos resaltar dentro de este tema de que usted como adulto herede una vida de bendición honrando a su padre y a su madre, que José aquí nos enseña que siendo ya un adulto lleva a sus hijos, que son adultos en sus 20 más o menos, los lleva a que vayan donde su papá, o sea su abuelo, se arrodilla con ellos para que su abuelo los bendiga. José nos muestra el libro de Génesis, se preocupó porque sus hijos conectaran con el patriarca, porque sus hijos conectaran con su abuelo, conectaran
con su familia, conectaran con el legado. Esa es tarea nuestra y por eso ellos fueron bendecidos. Miren que aquí ellos pasaron a heredar. Efraín y Manasés, nos está diciendo la Biblia, que pasaron a heredar como hijos, no como nietos. Ellos recibieron bendición. José hizo que sus hijos recibieran bendición por acercarlos a su abuelo, por acercarlos al legado. Nosotros no quisiéramos, familia, que ustedes se perdieran de esa bendición. Y les seguimos animando, utilice todos los recursos que Dios le ha dado. El teléfono, el WhatsApp, la camarita, viaje cuando le sea posible. No estoy diciendo que siempre, pero sí, en la medida de nuestras posibilidades, esforcémonos lo más que podamos por enseñarles a nuestros hijos, como lo hizo José, a arrodillarse para que su abuelo los bendiga, a acercarse para que reciban la bendición del patriarca. Bueno, familia, con esto en mente, les invito a que oremos. En este mes de julio vamos a estar estudiando en la reunión Raíces el tema del perdón. Y yo quisiera que con esto que hoy hemos hablado, usted medite, entre otras cosas, lo que significa perdonar a sus padres. Usted como adulto no puede estar cargando con un pasado lleno de dolor con sus padres. Eso tenemos que dejarlo atrás, tenemos que entregárselo al Señor. Ya en nuestra vida adulta no es tiempo de revolver el pasado para señalarnos, para hacer reclamos. No, es tiempo de amar, de honrar, de darle lo mejor a nuestros padres con el amor del Señor, sabiendo que esa será también su gran siembra de bendición para su vida y para sus hijos. Bueno, familia, oremos. Padre, gracias por esta mañana, Señor, que nos permites buscarte en oración, Señor. Y yo quiero entregarte la vida de cada uno de estos tus discípulos, entregarte nuestra vida. Solo tú conoces la carga que puede haber aún en nuestra vida adulta con nuestros padres, Señor. Y yo te ruego, Padre, que sanes el corazón. Yo te ruego que cada uno de nosotros decidamos, Señor, sanar el corazón en esta área de nuestra vida y no posponer esa vida de bendición que tú quieres darle a aquel que vive en la dimensión de la honra, no en la dimensión de la deshonra o de pronto en la dimensión de ignorar a nuestros padres, sino en la dimensión de honrarlos, de hacer lo que hizo José, que esa sea la bendición que cada uno de nosotros heredemos a nuestra vida. Indudablemente José fue un hombre bendito, sus hijos fueron benditos. Y si algo también nos muestra la vida de José, es que bendijo y le enseñó a sus hijos a pedirle la bendición a su padre, a su abuelo. Le enseñó a sus hijos a cuidar de su familia, a cuidar de su abuelo, a cuidar de su herencia, de su legado. Oh Señor, yo te ruego que en este mes del perdón que vamos a estar estudiando, Señor, tú sigas trabajando y que, como dice tu palabra, lo que desatemos aquí en la tierra, lo desatemos también en el cielo, Señor, para que cada día seamos más libres para amar a pesar de un pasado, pero amar, Señor, porque tú nos has perdonado, tú nos has liberado de un pasado de dolor, porque tú sacias nuestro corazón de lo que a veces ni siquiera nuestros padres nos pueden dar en sus limitadas experiencias quizá de vida, pero que tú sí nos das. Abúndanos aún en nuestra vida adulta para honrar a nuestros padres y para enseñarle a nuestros hijos a honrarlos a ellos. Señor, tú sabes que a veces es difícil, que a veces hay obstáculos, pero ayúdanos, Señor. Abre puertas
para que nosotros podamos heredar esta bendición a las futuras generaciones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Bueno, familia, y yo quisiera despedirme también recordándoles que a los que son casados, tan importante es que usted honre a sus padres, como que le ayude a su pareja a honrar también a sus padres si los tiene vivos. Eso es algo que tenemos que cuidar también en nuestra pareja. Si no se le facilita, la idea no es que le juzgue o que usted se aísle, porque son los padres del otro, ¿no? Acuérdese que ustedes son uno solo y usted hereda la bendición de su esposo o su esposa o no la hereda. Aquí todos salimos perjudicados. Entonces esforcémonos también por ayudar a nuestra pareja, que de pronto a veces le cuesta por sus experiencias de vida o por su género. A veces a los hombres les cuesta un poco más los detalles, estar pendiente de todas estas cosas. De pronto a veces para las mujeres es mucho más fácil. Ayudémosles a heredar también esa bendición que va a ser en últimas bendición para nosotros y para los nuestros. Bueno, familia, todo esto implica, nuestros padres están envejeciendo, todo esto implica que sigamos orando por ellos, pero que también hagamos planes. Yo quisiera también terminar diciéndoles, parte de honrar a su padre, a su madre, ya siendo usted un adulto, es preparándose para la vejez de ellos cuando ya no puedan valerse por sí mismos. Usted tiene que tener un plan para poder cuidarlos y cuidarlos bien, hacer un plan con su pareja, hacer un plan de ahorro, hacer un plan con sus otros hermanos, porque indudablemente es la tarea de todos. Y si hay nietos, por supuesto, involucrar, no solamente desde el aspecto económico, sino también desde el tiempo que hay que dedicarle a esos abuelos, la llamadita, la visita, para que nuestros abuelos pasen una época feliz, ¿sí? No tenemos que tenerlos encerrados todo el tiempo. Para eso están los hijos, para eso están los nietos, ¿cierto? Para sacarlos aquí, sacarlos allá y alegrarles la vida como Dios anhela, ¿cierto? Que les alegremos la vida también a ellos. Bueno, familia, los dejo, Dios los bendiga y qué rico que sigamos en estos 3 días de ayuno. Un abrazo, nos vemos pronto.